niños, ¿cómo están allí en casita y aquí presente? Vaya, veo muchos niños. Mi nombre es Iván y les estaré acompañando en este programa hoy día y estoy muy feliz, muy contento y tengo a mi compañera María. Hola María. Hola Iván, buenos días a todos los niños. Aquí están varios niños presentes porque el día de hoy tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Así es, hoy vamos a tener muchas sorpresas para los niños allá en casita. Estén preparados y saquen sus Biblias y vamos a comenzar con la danza. Sí, a través de la danza los maestros nos van a enseñar su talento. Después de eso vamos a tener mímica. Niños, entonces ustedes en su casa busquen un espacio grande donde pueden estirar grandes sus manos, sus pies y alisten su garganta porque vamos a cantar muy fuerte. Sí, y hoy vamos a tener un segmento muy especial. Adivinen niños, ¿qué va a ser? Exactamente, va a ser títeres. Ay, vamos a tener títeres, niños. ¿A ustedes les gustan los títeres? Bien. Sí, a mí también. Hoy nos van a traer una hermosa historia. Pero lo más importante, María, ¿sabes qué es? Tal vez la mímica. No, hoy vamos a escuchar la prédica. Bien, la prédica. Entonces, niños, ustedes alisten su Biblia y su cuaderno de apuntes donde nosotros vamos a compartir el corazón de Dios. Exactamente, cada sábado aprendemos un poquito a través de la Biblia el corazón de Dios. Entonces, no se diga más, vamos a comenzar, ¿no? Sí, entonces vamos a dar la bienvenida a los maestros que nos van a presentar una danza. Entonces, ¡vamos con la danza! Wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh yeah. There's a letter in your bag. Please, Mr. Postman. Why is it taking such a long time? Oh yeah. I'll get a hand from my boy of mine. There must be some word today from my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman. See if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently for just a card or just a letter saying he's returning home to me, Mr. Postman. Oh yeah, please, Mr. Postman. ¿Les gustó la danza?
¡Wow! Sí, realmente estaba muy divertido. Aprendí hoy muchos pasos. Sí, porque los maestros practican toda la semana para presentarles a todos ustedes. Sí, pero no se diga más. Vamos al siguiente segmento, que es... Sí, aquí todos los niños nos están visitando, pero también ustedes pueden venir a visitarnos también. Estamos ubicados en la zona Pura Pura, Avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. O también se pueden contactar, ¿a qué número, Iván? Al número 73 22 32 15. Sí. Repito, al 73 22 32 15. Y entonces ustedes pueden comunicarse o venir a visitarnos aquí, estar y compartir con todos nosotros. Exactamente, entonces vamos a seguir con el siguiente segmento. Ah, niños, ¿se acuerdan nosotros qué le dijimos? Que tienen que estirar sus manos y alistar su garganta porque vamos a cantar. Este es el segmento de la mímica. ¡Mímica! Se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Estaban allí Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, hubo mucha preocupación. Pero allí estaba Jesús, no había problema. María mandó a los sirvientes que hagan todo lo que él dijere. Los sirvientes obedecieron la palabra de Jesús. Se manifestó el poder de nuestro Jesús. Hola niños, gracias por acompañarnos. Este es el segmento de la mímica. ¿Sí? Estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido por la participación de todos ustedes. ¿Está bien? También a nuestros amigos que nos ven por la pantalla, les mandamos un gran saludo. Hoy vamos a aprender la mímica. Nosotros la anterior vez también aprendimos una mímica. La mímica es símbolo de alabar a Dios con nuestro cuerpo. Así que vamos a aprender la mímica que nosotros acabamos de hacer. Juntamente con mi compañera vamos a hacer la mímica. Así que vamos a invitarles a todos los niños que están presentes acá. También los que están en la pantalla grande, en la pantalla chica también, puedan pararse de pie. ¿Sí? Tomen todos, levántense de sus asientos. Levántense niños, levántense, eso es, muy bien. También los niños que nos siguen viendo por la televisión puedan pararse. Vamos a aprender la mímica paso por paso, ¿está bien? Muy bien, primer paso, ¿cuál es niños? Firmes, 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 firmes. Muy bien, saludo, ¿sí? Saludo. Manos a la cintura. Vamos a gritar de nuevo, ¿sí? Cuando yo diga manos a la cintura, todos deben gritar ¡ya! ¿No ven? Entonces, también los niños que nos ven en la pantalla deben gritar fuerte, ¿está bien? Cosa que toda la casa escuche, ¿no? Ya de nuevo, manos abajo. Ahora sí, manos a la cintura, ¡ya! Muy bien, vamos a hacer primero con la música, ¿está bien? Vamos a pedir música, maestro. Todos, niños, miren aquí adelante. Vamos a hacer la mímica con la música. Se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Estaban allí Jesús y sus discípulos. Faltando el vino,
Ahora vamos a aprender paso por paso, ¿está bien? Todos quédense de pie. Primer paso vamos a hacer. Vamos a ver la letra, primeramente, vamos a poner la letra. Todos deben mirar la letra. ¿Sí? Vamos a ver la otra imagen, la otra letra. Eso es, muy bien. Primera línea que dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Vamos a hacer, todos miren acá, niños. También los niños que nos siguen en la pantalla, miren a mí. Vamos a hacer el primer paso. Se hicieron las bodas en Caná de Galilea. 2, 3. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Muy bien. ¿Está bien hasta ahí? Vamos a hacer de nuevo. 2, 3. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Muy bien. Estaba allí Jesús y sus discípulos, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente paso. 2, 3. Estaban allí Jesús y sus discípulos. De nuevo. 2, 3. Estaban allí Jesús y sus discípulos. ¿Ya? Primero hacen 12, ¿no? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12, ¿no? Primero estaban 12 sus discípulos, ¿no? Ya, siguiente párrafo dice, faltando el vino, hubo mucha preocupación, ¿ya? Faltando el vino, todos hagan así sus manos, muy bien. Faltando el vino, luego de arriba hacia abajo, mucha, sí, eso. Pero allí estaba Jesús, no había ningún problema. Todos hagan así, ¿ya? Pero allí estaba Jesús, no había ningún problema. Muy bien, eso es. Hasta ahí ya pueden, ¿no? Primera estrofa. Vamos a pasar a la siguiente estrofa. ¿Sí? Muy bien. ¿Recuerdan muy bien, niños? Sí. Ahora la siguiente estrofa dice, María mandó a los sirvientes. Todos miren acá. Vamos a hacer 2, 3. María mandó a los sirvientes. De nuevo, 2, 3. María mandó a los sirvientes. ¿Ya? María, ¿cómo es? Tenía vestido, ¿no? Por eso hace primero como un vestido, ¿no? Vestido, así. Mandó a los sirvientes, ¿no? Luego otro lado. Que haga todo lo que él dijere. ¿Todo es así? Que haga todo lo que él dijere. De nuevo, 2, 3. Que haga todo lo que él dijere. Luego dice, los sirvientes obedecieron la palabra de Jesús. Todos miren acá, dice, los sirvientes. Luego, obedecieron la palabra de Jesús. Luego viene, se manifestó el poder de Jesús. Todos miren acá, se manifestó el poder de nuestro Jesús. De nuevo, 2, 3. Se manifestó el poder de nuestro Jesús. Muy bien, niños, hasta aquí la mímica. Ahora vamos a hacerlo nuevamente con música, ¿está bien? Todos firmes, firmes, niños. Manos a la cintura. Nuevamente, nos hemos olvidado, ¿sí? Vamos a gritar más fuerte, ¿está bien? Todos firmes. Manos a la cintura. ¡Ya! Muy bien, música, maestro. Unas bodas en Caná de Galilea.
muchas gracias, niños. Hasta aquí la mímica. Gracias. Ah, qué nervios. ¡Guau! ¡Aplausos! ¿Aprendieron todos, niños? Sí. Ah, ¿de qué se trataba la mímica? Exacto, de las bodas de Canaán. Sí, muy bien, estaban muy atentos. Sí, haciendo caso a Jesús, entonces vemos mucho poder de Jesús, ¿no es verdad, niños? Entonces vamos a seguir con el siguiente segmento. El siguiente segmento es una historia contada por títeres. ¿Les gustan los títeres, niños? Sí, Sí, a mí también. Entonces vamos a seguir con el siguiente segmento, María. con los títeres. ¡Títeres! derecha, a la izquierda, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esta es una fiesta. Una mano arriba, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. Una mano arriba. Una mano arriba y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esta es una fiesta. ¡Wow! ¿Cuántos niños veo aquí? Hola, niños. Hola. Mi nombre es Pastor Usor Park. Y hoy estaba pensando hacer un concierto. Un concierto, quiero hacerlo en el aeropuerto. ¿Será posible? Ya sé, voy a llamar a Misionero. Hola niños, ¿cómo están? Hola. ¡Misionero! Creo que tengo una llamada. Un momento, mi celular. Hola, pastor, ¿es usted? Sí, hola, misionero. Le estoy llamando por el motivo, yo quiero que haga un concierto en el aeropuerto. Oh, no. ¿Qué hago? Piensa rápido. No sé, pero parece tan difícil. Ya es hora y seguramente ya están viajando. Exactamente. Quiero que haga un concierto en el aeropuerto y que hable con los encargados de cada sector. Cuando esté listo, me avisa. Sí, pastor, está bien. Entonces nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego, pastor. Oh, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago, niños? ¿Qué hago? Piensa. Creo que en vez de tanto pensar, haré caso a la voz del ciego y iré a preguntar, Señor. Y sí, eso haré. Enseguida vuelvo, niños. Iré a hablar con el dueño del aeropuerto. Enseguida vuelvo. ¡Wow! Ya estoy en el aeropuerto. Voy a volver a llamar al misionero a ver si pudo hacer el contacto. Oh, mi celular, otra vez mi celular. Sí. Hola, sí. Hola, sí, pastor, ¿es usted? Hola, misionero. ¿Cómo le fue? Pastor, le cuento que nos aprobaron, nos dieron el permiso para hacer un concierto en el aeropuerto, pastor. ¿En serio?
No Sí. lo puedo creer. ¡Fantástico! Sí, pastor, todo fue un éxito. ¡Qué bien! Ahora podremos escuchar al gran coro Gracias, que es famoso en todo el mundo. ¡Qué gran noticia, misionero! ¡Lo esperamos allá! ¡Vamos al concierto! I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when you're here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world with you. Salida del vuelo EasyJet Switzerland 1582 con destino Ginebra. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número 11. Departure of flight EasyJet Switzerland 1582 to Geneva. Please, passengers proceed to gate number 11. ¿Oyeron, niños? Sí, estos títeres nos muestran algo muy importante en nuestro corazón, que es oír la palabra ¿de quién? De Dios, ¿sí? Dejando de lado nuestros pensamientos, oiremos la palabra de Dios. ¿Y qué encontraremos? La gracia de Dios para con nosotros. ¿Sí, niños? Muchas gracias. Escuchen la palabra de Dios, dejen de lado sus pensamientos y verán la gloria de Dios. Muchas gracias, niños. Nos vemos a la próxima. Una mano arriba, una mano arriba, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey, una mano arriba, una mano arriba, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. ¡Guau! Muy interesante, ¿no? La historia. Ahí vimos a nuestro fundador, Pastor Uso Park, que nos mostró cómo él dirige, ¿no? A nosotros, a cada uno de nosotros, tan solo Hola. escuchando la palabra de Dios. Sí, niños, el coro Gracias es muy, muy bonito porque cantan muy lindo y es muy famoso a nivel mundial. Exactamente. Ahora vamos a seguir con el siguiente segmento, María. Ah, niños, ¿se acuerdan que ustedes tienen que alistar sus Biblias? Sí, Sí. exactamente. Niños allá en casita, alisten sus Biblias y algo para anotar. Sí, entonces vamos a presentar a la maestra que nos va a compartir. Sí, ustedes tienen que estar atentos, escuchar atentamente. ¿Está bien, niños? Sí, muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente segmento que es La prédica. Hola niños, ¿cómo están? Me parece que hoy no desayunaron.
No los veo con ganas, aún duermen, creo. ¿Cómo están, niños? Hola. Ya, bueno, niños, también los niños que están allá en casita, ¿cómo están, niños? Puedan preparar sus Biblias, puedan preparar su corazón para recibir la palabra. También acá los niños que están acá presentes, entonces vamos a compartir con ellos, ¿sí? Bueno, hoy les voy a compartir la historia de Jacob y Esaú. ¿Alguna vez escucharon? ¿No? Bueno, hoy vamos a escuchar. Bueno, niños, vamos a leer, busquen en la Biblia el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 27. Bueno, niños, vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Dice acá, vamos a leer, niños. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, le dijo, ¿no? Y él respondió, heme aquí. He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera, dice, ¿no? Y Rebeca estaba oyendo, ¿no? Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Dice, no, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú y le bendijo, ¿no? Niños, yo esta parte de esta historia les quiero contar porque, ¿no? Aquí hay 2 niños, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Jacob y Esaú, ¿sí? Jacob Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y Rebeca, ¿sí? En ese tiempo Isaac ya era bastante adulto, dice, ¿no? Una persona ya viejito, y lo que quería era bendecir a uno de sus hijos. En su corazón Isaac había elegido a Esaú, a su hijo mayor, pero Rebeca tenía un corazón diferente para su hijo Esaú, ¿no? Ella tenía en su corazón a Jacob. Jacob era un niño que no tenía condiciones para recibir la bendición, ¿no? Porque Jacob, ¿cómo era? Era un niño que era flaquito, no tenía mucha fuerza, era débil, ¿no? Constantemente él se sentía así también, ¿no? Yo no puedo recibir la bendición de mi padre, decía, porque yo no puedo ni siquiera salir a cazar un cabrito, no puedo hacer nada, decía, ¿no? Así se sentía Jacob. Pero en esta historia también habla acerca de que Jacob, no, aquí aparece en este momento Rebeca, su madre, tenía un corazón grande para su hijo Jacob. Entonces, en ese momento le dice, ¿no? Anda, dice, búscame un cabrito, dice, yo le voy a preparar una comida que le gusta mucho a tu papá, dice, ¿no? Entonces, en ese momento, Jacob dice, Rebeca le dice, ¿para qué
te bendiga, le dice, ¿no? Pero Jacob ve su condición, dice, pero yo no me parezco a mi hermano. Yo no tengo ni pelos, dice, yo soy lampiño, no tengo ni un pelo. Si mi papá me tocara, me va a reconocer y me va a decir, no, tú no eres Esaú, tú eres Jacob, así, ¿no? Y solamente yo voy a recibir maldición, dice. Pero Rebeca, ¿qué le dice? No tengas miedo, dice, ¿no? Que tu maldición sea sobre mí, ¿no? De esa manera, así, Rebeca también trabaja en ese entonces para Jacob, ¿no? Porque ella teniendo la maldición, ella teniendo ese corazón de que quería que su hijo Jacob recibiera la bendición, entonces ella prepara todo con todo cariño, ¿no? Entonces, escuchando la voz de su mamá, Jacob se presenta delante de su padre. Él tenía miedo de que le reconociera, ¿no? Pero su madre le puso los pelitos, lo disfrazó, le vistió con ropa para que su papá no se diera cuenta, ¿no? Ya que Isaac no podía ver, solamente tocando, él podía reconocer a sus hijos, ¿no? Pero Jacob, así escuchando la voz de su mamá, se acerca a su padre, ¿no? Diciendo que él es Esaú. Pero aunque en su corazón había miedo de que su papá lo reconociera, pero escuchando la voz de su madre, ¿no? Que ella le decía que ella recibiría la maldición en caso de que le reconociera, Jacob avanza, tirando su pensamiento, ¿no? Aunque él tenía miedo, pero igual él se acerca a Jacob, a su padre Isaac para recibir la bendición, ¿no? Realmente si Jacob hubiera visto su condición diciendo, no, yo no me aparezco a mi hermano, así mi padre nunca me va a poder, nunca va a darme la bendición, así, ¿no? Pero solamente escuchando la voz de su mamá, Jacob se acerca, ¿no? A su padre y le dice, ¿no? Padre, aquí está la comida, ¿no? Acá de la casa que tú me pediste, yo te preparé así. Se le acerca, ¿no? Por favor, bendíceme así. Su papá, viendo esa condición de su hijo, reconociendo, aunque su papá sabía dentro de su corazón que él era Jacob y no Esaú, pero también había una parte de que Dios tenía, ¿no? Un corazón para Jacob. Por ese motivo, también Isaac, mirando, ¿no? Desechando su pensamiento, también bendice, ¿no? a su hijo, a Jacob, ¿no? Entonces, también, ¿no? Este es el mensaje también que queremos compartir, ¿no? Con los niños. Esta parte es muy importante, ¿no? Muchas veces los niños a veces queremos hacer cosas, queremos hacer según cómo nos gusta. A veces los niños decimos, ¿no? Me gusta ese caramelo, yo voy a comer así. Me gusta ese caramelo así, ¿no? Pero la madre o el papá, ¿qué dice? No, hijo, no comas, porque no es bueno para ti. Ese caramelo no te hace bien, así, ¿no? Pero si el hijo no le hiciera caso a la madre o al padre, ¿qué sería? ¿No? Realmente le daría una indigestión o bien se le empezarían a dañar los dientecitos, muchas cosas, ¿cierto? Pero si nosotros escuchando a nuestro papá y a nuestra mamá, nosotros podemos tirar ese pensamiento, de esa manera nuestros papás y nuestras mamás nos cuidan, ¿cierto? Entonces, de esta manera es muy importante, ¿no? El mensaje, ¿no? Si voto mi pensamiento, puedo recibir la bendición, ¿no? Esa parte, los niños, esa parte yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Si ustedes votan su pensamiento, si ustedes, aunque les venga un pensamiento de que no está bien, de que lo que estoy pensando no está bien, puedo yo recibir la bendición, ¿no? Puedo yo recibir las cosas que mi padre o mi madre lo tienen preparado así. Con ese corazón, niños, ustedes también puedan estar cada día, los niños también allá en casita, ¿ya? Bueno, niños, yo les voy a compartir hasta acá, ¿sí? Y vamos a orar, niños. Preparen sus manitos. Bueno, niños, agachen su cabecita, vamos a orar, ¿sí? Señor, en esta mañana queremos darle gracias, Padre, porque esta mañana usted, Señor, nos permite su palabra, Padre, tan importante, Señor, como dice, ¿no, Señor? Tirar nuestro pensamiento, aunque nuestra vista parece, ¿no?
que todo estuviera así como malo, aunque no nos gusta a nosotros, ¿no? Pero solamente aceptando su palabra, Padre, nosotros podemos continuar. Así, Señor, también usted permita a cada niño poder diferenciar también, Señor. Por más que ellos quieran hacer cosas, Señor, que muchas veces se pueden llegar a lastimar o hacer cosas a dañarse ellos mismos, pero, Señor, usted dándole esa parte en su corazón, ellos también pueden reconocer, Padre, que usted tiene todo preparado, Señor, que también así escuchando a sus papás, Señor, también así escuchando también su palabra, Padre, en cada culto de niños que se comparte, usted, Señor, puede también así trabajar en cada niño y guardar el corazón de cada uno de los niños, también como los que están acá, como los que están escuchando en casita, Padre. Así, Señor, en esta mañana queremos encomendarle todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, niños, gracias. Bien, niños, ¿aprendieron mucho de la prédica? A ver, ¿de qué hemos hablado? ¿Quién se acuerda de quién ha hablado la maestra? Exactamente. Esaú y Jacob. Muy Jacob, bien. Nosotros también recibimos la guía, ¿no? De nuestros papitos cuando nos dicen no vayan allá o no toques el fuego. Entonces también nosotros de Dios recibimos las instrucciones que nos da y las enseñanzas que nos muestra cada día. Sí, allá también en su casa están aprendiendo mucho sobre la prédica, pero también ustedes pueden venir aquí y aprender juntamente con todos nosotros. Exactamente, nosotros nos ubicamos en la zona Pura, calle David Garzón. También se pueden comunicar al número 7322-3215. Sí, y agradecemos al canal Tele 6. Ahí todos nos están viendo porque también tenemos el programa cada sábado que les traemos con mucho cariño para todos ustedes. Exactamente, Tele 6 Internacional. Entonces vamos con el siguiente segmento, María. A ver, ¿qué puede ser el siguiente segmento? Niños, ¿ustedes saben qué es el siguiente segmento? ¿Cuál sería el siguiente segmento? No puede faltar, sí. Atentos, niños, porque cada pregunta ustedes puedan responder y pensar mucho. Ah, la maestra trae muchas preguntas para nosotros, pero para eso ustedes tenían que estar muy atentos en la prédica. Entonces vamos con el siguiente segmento. Adivina. ¡Adivinador! Muchas gracias. Bueno, niños, ¿les gusta la adivinanza a ustedes? ¿Escucharon la prédica? Ya, a ver, vamos a ver si han escuchado y sí, conocen los personajes, ¿ya? Vamos a ir, yo tengo 2 sobres, entonces tengo preguntas y también tengo adivinanzas. Vamos a ir, ya vamos a sacar. Ya. La primera pregunta. ¿Ya? Rebeca tuvo 2 hijos. ¿Era Esaú y José? ¿Falso o verdadero? A ver, niños. ¿Será falso? ¿Están de verdad? ¿Sí? A ver, los de canal. Ya, a ver, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Es Jacob y Esaú. Falso era, exacto, muy bien. Vamos a ir la siguiente pregunta, a ver. Ya, esta es una adivinanza. Ustedes tienen que saber qué personaje es, ¿ya? Tengo mucho pelo, pero no soy un animal. Y preparé una rica lenteja. ¿Quién soy? ¿Saúl?
Ya, unos dicen Esaú, unos dicen Saúl. A ver, vamos a ver la respuesta. Adelante. Esaú. Ya vamos a irnos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo se llamaban los padres de Jacob y Esaú? ¿Se llamaban Abraham y Sara, Adán y Eva, Dalila, Sansón, Isaac y Rebeca? ¿Cuál? Y ahí. Ya, Isaac y Rebeca dicen. A ver, vamos a ver la respuesta. Exacto, aplausos niños para ustedes. Muy bien, ya, vamos a ir con la siguiente. Vamos a ir con la siguiente carta, a ver. Ya. Otro. Se celebró una fiesta de bodas en una casa de Cana de Galilea, pero había un problema. ¿Qué era? ¿No había vino? Ya, a ver, vamos a ver la respuesta. Adelante, por favor, la respuesta. Exacto, se ha acabado el vino, ¿verdad? Ya. La siguiente pregunta es, quisiera que seguro ustedes no escucharon la prédica, entonces referido a eso más, ¿ya? ¿Cuál era el mensaje principal de la prédica? Dios llevó nuestros pecados, nuestros pensamientos son completamente diferentes de Dios. Dios volvió el agua en vino. ¿Cuál? A ver. A ver. Tienen que escuchar el mensaje principal. A ver. ¿Saben la respuesta? No. ¿Ya? A ver, vamos a ver la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Nuestros pensamientos son completamente diferentes que las de Jesús. Exacto, ya. Bueno, tienen un punto menos, niños. A ver, vamos con la última adivinanza. Esta es bien facilita, ¿ya? Esta es bien facilita. ¿El primogénito era Esaú? ¿Falso o verdadero? No, ya la he seguido a la maestra. A ver, vamos a ver la respuesta si es Esaú. Sí, era verdadero, era Esaú. Muchas gracias, niños. Espero que les haya gustado las adivinanzas y espero que escuchen bien atentamente y nos vamos a ver el próximo. ¿Está bien? Ya, bueno, gracias, niños. Bien. ¡Wow! Hemos aprendido mucho, ¿no, niños? Sí, hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido, niños? La mímica, luego la prédica, luego ¿qué vino? Esaú tenía mucho vello, no sabía eso. Sí, niños. Entonces ahora nos toca viajar a un lugar muy, muy lejano. Exactamente. Ahora vamos a tener un momento muy, muy, muy especial, ¿no? Pues vamos a buscar la Biblia. ¿Todos atentos? Vamos a invitar a la maestra porque ella nos vamos a trasladar. ¿A dónde nos vamos a trasladar, María? Vamos a ir con la maestra que nos va a dar para poder descubrir el mundo del corazón. Exactamente. Entonces vamos rápidamente con la profesora. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo le están pasando? ¿Muy bien? Muy bien. Yo también me divertí mucho, pero ahora les tengo preparado un video que lo van a ver muy bien y luego vamos a conversar sobre ese video. ¿Está bien? Ya.
En un país del Medio Oriente, había una vez dos viajeros ávidos de conocimiento que querían atravesar un gran desierto. En el desierto, cuando el viento sopla, las dunas de arena se mueven y los caminos cambian. Es por esta razón que nuestros viajeros decidieron llevar a un guía que conociera muy bien la ruta, pues si se perdían, seguramente saldrían del camino y morirían debido al intenso calor y a la deshidratación. Así comenzaron su travesía. Sin importar lo que pase, ustedes deben seguirme. Así podrán cruzar el desierto sin problema. No sé cuántos días nos tomará llegar hasta el próximo oasis. No se preocupe, nosotros lo seguiremos así como usted nos lo ha indicado. Yo sé que ya han escuchado esto, perro. En particular, deben tener mucho cuidado con los espejismos. Un espejismo es una ilusión óptica que nos hace creer a los humanos que hay agua en un lugar donde no la hay. Así que nosotros solo lo seguiremos a usted. Después de un largo tiempo, solo veían arenales y un inmenso camino que parecía no tener fin. Ya no puedo andar más. Ya se acabó mi agua. No exagere. Debemos seguir. Así podremos llegar más rápido al oasis. Ya falta poco. Aguanten un poco más hasta que lleguemos. Sin importar lo que pase, ustedes deben seguirme. Capitán, ¿por qué no aparece el oasis? Usted nos ha llevado por el camino incorrecto, ¿verdad? Tranquilo, hombre, tranquilo. Desesperados, los viajeros mataron al último camello que los acompañaba para poder conseguir un poco de agua. Sin embargo, esto no resultó. Cuidado, eso es solo un espejismo. Es una ilusión que se produce a causa del sol. En realidad no existe. Si lo siguen, lo único que les quedará es la muerte. Debemos continuar hacia el otro lado. Capitán, ¿por qué no aparece el oasis? Usted nos ha llevado por el camino incorrecto, ¿verdad? Ya falta poco. Será mejor que ignoren ese espejismo. Tal vez usted está equivocado. Por fin, señor guía, lo hemos encontrado. Mire, es el oasis. Sí, es cierto. Usted está mal. Esto es un espejismo. Por favor, escúchenme. No lo vean. Solo siguiéndome podrán llegar al verdadero oasis. ¿Cómo que un espejismo? No me haga reír. Mire hacia allá. La gente está bailando. Mírelo. ¿No les había dicho ya? Esto es un espejismo. Un juego del sol. El oasis está del otro lado. No lo vean. No me haga reír. Pues yo voy a ir hacia allá. Tal vez nosotros estamos bien y el guía nos está conduciendo hacia un espejismo. Hagan lo que quieran, caballeros. Si ustedes quieren vivir, síganme. Pero si quieren morir, entonces, pues váyanse. El oasis es hacia allá. El oasis es hacia allá. El oasis es hacia allá. Finalmente, ¿qué sucedió? Los viajeros siguieron el espejismo, caminaron kilómetros y kilómetros, primero contentos, después tristes, y nunca consiguieron llegar, porque el oasis no existía en realidad. Por lo tanto, murieron de sed. Ahora sí, niños. ¿Cuántas personas había? 3. El guía y 2 turistas. ¿Estaban en qué lugar? En el desierto. ¿El guía qué les dijo al principio? Solamente escuchen mi voz y síganme. Porque cuando uno está muy cansado y el calor, tiene sed, entonces ve un espejismo. ¿Qué es un espejismo?
algo que parece real, pero no existe, está ahí. Entonces, más o menos así. Entonces, ellos estaban caminando y estaban cansados. Al principio estaban diciendo, vamos a escuchar todo lo que digas, pero poco a poco se cansaban y empezaron a ver un espejismo, un oasis, dice. En ese oasis ellos querían tomar agua, pero el guía les dijo, no hagan caso, no es verdad, vamos, les decía. Pero ellos corrieron, ¿y qué encontraron? La muerte. Muchas veces nosotros niños también solamente escuchamos lo que nosotros pensamos, no escuchamos a otra persona. ¿Quién es esa otra persona? La mamá, el papá, los amigos, ¿cierto? Solamente queremos ganar. No, yo pienso así, yo estoy bien, pero sin embargo nos equivocamos. Entonces ustedes niños siempre escuchen, es bueno escuchar y más aún de una persona que sí sabe, de una persona que pasó por alguna situación que ustedes recién están pasando, ¿entienden? ¿Qué vamos a hacer ahora niños? Escuchar, a ver, ¿qué vamos a hacer? Escuchar. ¿En serio van a escuchar muy bien? Sí. Muy bien niños, nos vemos a la siguiente semana. Sí, niños, ¿han escuchado bien? ¿Cuál era la última palabra que ha dicho la maestra? Escuchar a Dios. Tal como hicieron, ¿no? Los que estaban siguiendo al guía, ¿no? No lo escucharon, pero al final, ¿qué les pasó? Se murieron. ¿No es verdad? Entonces, tan solo escuchando, entonces nosotros podemos encontrar la salida, ¿no? Sí, niños, entonces lo más importante es escuchar. Ahora, niños, ¿recuerdan lo que hemos hecho antes? Primero hemos visto la presentación de danza de los maestros. Luego de eso, ¿qué vino? No. La mímica. Vamos Entonces, a volver a recordar. Exactamente, entonces llamamos a los maestros, vamos a recordar otra vez la mímica. Todos arriba ya en casita, párense todos, sí, exacto. Vamos con la mímica. Veo que muchos niños llegaron, ¿sí? A medida que pasan las horas, ya muchos niños muy felices. ¿Están felices, niños? Sí. Sí, vamos a gritar más fuerte. ¿Estamos felices, niños? Sí. Muy bien. Nuestros amiguitos también que nos escuchan en los canales de televisión, donde quiera que se encuentren, esperamos que le estén pasando súper bien en esta mañana. Nosotros hemos preparado este culto de niños con todo nuestro corazón para cada uno de ustedes. La próxima esperamos que nos visiten en este lugar. Siempre vamos a estar disponibles para todos ustedes. En esta mañana vamos a recordar la mímica, ¿sí? ¿Todos recuerdan la mímica que hemos aprendido? Muy bien, niños, gracias, ¿sí? Ahora vamos a hacer nuevamente, todos niños atentos. Voy a dar la orden, ¿sí? La voz de mando. Firmes, firmes, firmes. Saludo. Muy bien, es importante saludar, ¿sí? Antes de hacer nuestra presentación, así que saludo es muy importante. Ahora vamos a hacer manos a la cintura. Sí, nuevamente creo que los niños que recién llegaron no saben el protocolo, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente así, todos abajo las manos. Manos a la cintura. Muy bien, música, maestro.
bien, felicidades, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente Cultos y el siguiente sábado. Muy bien, les esperamos. Hasta aquí la mímica. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. ¡Wow! Hemos aprendido mucho hoy, ¿no es verdad, niños? Sí, exactamente. Yo aprendí mucho de la danza, de la mímica, de la prédica, tanta enseñanza que aprendimos hoy, ¿no es verdad, María? Sí, a mí me gusta mucho el sector de adivina, adivinador, porque puedo recordar lo que los maestros han hablado. Exactamente, entonces una vez más les voy a dar la dirección del lugar. Si quieren traer a sus niños, tráiganlos aquí. Es en la zona Pura, número 4, David Garzón. Sí, o también se pueden comunicar al teléfono del 73 22 32 15. Exactamente. Entonces, ha llegado el momento de despedirnos, hermana María. ¿Tan rápido se terminó el programa, niños? Ya, entonces todos los niños pasen aquí adelante, nos vamos a despedir de todos. Exactamente, vengan todos y allá en casita también, levántense, vamos a despedirnos con un fuerte aplauso, fuertes. Vengan todos, eso, niños, muy bien. Aquí hay muchos niños, ¿no? Entonces, todos allá en casita. Nos vemos ¿listos? en la próxima, niños. Nos vemos en el próximo acá en Tele 6 Internacional. Niños. ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Salte, niños! Hola. Ya. Sí, niños, escuchen.